Estamos con Sergio Rubín, especialista en culto e iglesia cristiana. ¿Cómo está, Sergio? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, colega. ¿Cómo está usted? Muy preocupados por un artículo de la prensa italiana que hizo rumores a partir de entremezclando un poco también la salud del Papa, problemas internos dentro del Vaticano, y mencionó una posible renuncia del sumo pontífice. ¿Qué hay de cierto, Sergio, en todo esto? No, yo entiendo que haya levantado polvareda esto en el día de hoy, pero la verdad es que no tiene ningún asidero, absolutamente ninguno. El Papa se está recuperando muy bien de la operación por diverticulitis en el colon del 4 de julio, ¿no es cierto? Algo que le venía causando algunas molestias. Se está recuperando muy bien, me dicen las fuentes con quien yo hablé durante el día, que está en un 90% recuperado, está prácticamente volviendo a toda su actividad habitual. Tiene un viaje entre el 12 y el 15 de septiembre a Hungría y Eslovaquia y está confirmado. Así que no tiene absolutamente ningún fundamento esto. Insisto, su salud está muy bien, se está recuperando, inclusive hasta me atrevería a decir está mejor que antes, porque antes tenía esta molestia por los divertículos y ahora ya no lo tiene. La operación fue un poco más grande de lo previsto porque no se pudo hacer de modo laparoscópico, porque tenía una antigua operación, tenía algunas cicatrices y eso impedía ese método, entonces hubo que hacerlo por el método tradicional y esto hizo que estuviera más tiempo internado para su recuperación, ¿no es cierto? Pero realmente está muy bien, no tiene ningún asidero y bueno, me parece que hay que llevarle de tranquilidad a la gente, insisto, porque el Papa está muy bien. Claro, porque esto nace, Sergio, de una publicación donde hace referencia a una frase que había dicho el Papa diciendo, soy pues, supremo pontífice de la Iglesia cristiana, lo seré hasta las 8 de esta tarde, después ya no. Y esa frase es la que descontextualiza quizás un poco y da inicio a este rumor. ¿Qué opinas Sí, de pero esto? yo la verdad es que no, esa frase, yo sigo cotidianamente la información del Papa, no recuerdo, sinceramente, no recuerdo esa frase. No, realmente, insisto, no tiene esto el menor asidero. Obviamente el Papa ha dicho, Francisco ha dicho ya en su momento, en alguno de los viajes, que Benedicto con su renuncia, más allá de que ya estaba la posibilidad de que un Papa renuncie, está contemplada por el Código de Derecho Canónico, por las normas de la Iglesia. Francisco dijo en uno de los viajes que Benedicto con esto de la renuncia la ha institucionalizado. Es decir, ya no debes causar, digamos, tanto impacto, que es una posibilidad. En la vida, en el mundo actual, las personas viven mucho más, gracias a Dios. Las ciencias se han desarrollado mucho más, entonces las personas tienen más posibilidades de vivir, la expectativa de vida se ha corrido, es mayor, pero claro, a veces por ahí para algo tan pesado como es un papado no se tienen las fuerzas suficientes, en fin, entonces es perfectamente entendible que un pontífice quiera dar un paso al costado, quiera renunciar, y bueno, hay que llamar a lo que llama un cónclave y elegir nuevo pontífice. Eso lo ha dicho él, eso es posible, puede ocurrir que yo me debilite o que tenga, no sé, cualquier problema de salud que me deje imposibilitado, ¿no es cierto? En ese caso, bueno, podría perfectamente renunciar. Pero digamos, esa no es una situación actual que se esté dando en este momento con Francisco, no es así. Y además, yo creo que detrás de todo esto hay un poco también algunas especulaciones de algunos sectores muy conservadores que nunca lo quisieron, que no están de acuerdo con la línea de su pontificado y que, bueno, que cada tanto especulan, ¿no es cierto? Y obviamente la operación esta del 4 de julio pasado ha sido una oportunidad para que saquen a blandir especulaciones, pero insisto, que no tienen ningún fundamento. Perfecto, entonces podemos llevar una palabra de tranquilidad, sobre todo en estos momentos de pandemia, que el Papa Francisco, no los voy a apropiar, nuestro Papa Francisco está bien de salud y está, digamos, ejerciendo sus funciones normalmente, obviamente después de recuperarse de esta intervención quirúrgica, ¿no? Claro, como decía, de a poco, no es que de a poco va retomando su actividad, pero en buena medida ya
ya está casi con recuperación plena, así que bueno, digamos, hay que llevar tranquilidad, tiene 84 años, la verdad que para la edad que tiene está muy bien, va a cumplir 85 en diciembre, pero insisto, creo que está muy, pero muy bien, y bueno, con toda esta tarea de llevar adelante el timón, como dicen los cristianos, de la barca de Pedro. Así que bueno, ha tenido grandes desafíos en todos estos años y lo sigue afrontando con mucha fuerza. No, no ha recibido, digamos, una herencia fácil en la iglesia, porque todos sabemos que había muchos problemas cuando él asumió de distinta índole, y bueno, y yo creo que los ha ido llevando muy, pero muy bien, y además, bueno, ha afrontado cuestiones internacionales, ayudas a contribuir a los procesos de paz, al entendimiento con las otras religiones, ¿no es cierto? Ahora está la preocupación por lo de Afganistán, de abrir corredores humanitarios, bueno, qué sé yo, me parece que está muy, muy atento a todas estas cuestiones. Y sobre todo, Sergio, que siempre fue un papa, nosotros lo hemos seguido, bastante particular, muy activo, que le ha dado quizás a la iglesia una vuelta de tuerca, si se me permite la palabra, moderna, y de estar, como usted bien dice, presente en las cuestiones internacionales. No es un papa estático, al contrario, se lo ve una persona muy inquieta. Y a propósito de lo de Afganistán, ¿cuáles son las medidas que se empieza a tomar la Iglesia? ¿Qué postura va a tomar el sumo pontífice ante este problema tan preocupante? Bueno, lo que nosotros sabemos, lo que ha circulado hoy, es que él está, hay una versión periodística que está circulando, que él a través del presidente de Turquía, Erdogan, están estableciendo un puente de diálogo con los talibán para ver si pueden abrir un corredor humanitario para sacar a mucha gente que realmente está desesperada, ¿no es cierto? De todas maneras, ya había habido algunos pronunciamientos de la Iglesia en Italia, la Iglesia Católica, de las comunidades evangélicas, para repetir un poco un esquema que se armó cuando fue lo de Siria, que también se armó como una especie de corredor humanitario y mucha gente fue alojada en Italia, incluso en templos católicos y evangélicos, y después se los ayudó hacia una integración en Italia, porque eso también es muy importante, no solo, digamos, hay que decir, bueno, hay que abrir las puertas, sino ayudarlos a una integración, ¿no es cierto? En ese país tienen que aprender la lengua, tienen que tener alguna posibilidad de sustento laboral. Bueno, todo eso otra vez se está blandiendo en este caso los afganos. Vamos a ver hasta dónde se llega en esta cuestión. Es todo muy reciente, pero obviamente hay una gran preocupación por la situación de muchos afganos que realmente están muy, muy preocupados con esta presencia de los talibán, que realmente por los antecedentes mete mucho, pero mucho miedo, ¿no? Sí, seguramente no es una tarea fácil. Y bueno, lo que queríamos, Sergio, en esta nota es un poco llevar, como le decía al principio, un poquito de tranquilidad, saber que el sumo pontífice está bien y bueno, y que también no solamente se está recuperando lentamente de su intervención, sino ya también está tomando cartas en el asunto en estos temas internacionales que creo que son temas de toda la humanidad, trasciende las ideologías políticas y religiosas que cada uno puede tener, sino nos da mucho orgullo como cristianos saber que nuestro sumo pontífice está ahí, como se dice vulgarmente, al pie del cañón y tomando cartas en el asunto para rescatar a toda esa gente que tanto los necesita. Sí, ya lo creo. Y quiero volver un poquito para atrás, justamente en ese tema de lo que que usted hacía mención hace unos minutos, y es justamente de esa actitud de una iglesia abierta, comprensiva, misericordiosa, cercana a la gente, a los problemas de la gente, y esto me parece que es algo muy importante, que muchas veces no se repara en esto. Yo entiendo a veces los medios de comunicación, es lógico, yo hace muchos años que soy periodista y sigo estos temas, obviamente a veces es mucho más taquillero, digamos, o desde una perspectiva de las redacciones nos interesa más las cuestiones políticas, lo que tiene voltaje político, pero realmente yo creo que hay que destacar todo lo que él está haciendo, insisto, para una iglesia más cercana a la gente, que acompañe en las distintas situaciones, las distintas realidades, que sintonice mejor con las nuevas sensibilidades, ¿no es cierto?, de la sociedad, sin traicionar, por supuesto, los principios siguen siendo los mismos, ¿no? Pero cómo acercarse a la gente con sus nuevas realidades, con sus nuevos problemas, con sus nuevas angustias y también
con sus nuevas alegrías, ¿eh? Y me parece que ahí el Papa ha trabajado en todos estos años y está trabajando muchísimo esto, y yo que me ha tocado seguirlo siempre muy, muy de cerca en esta actividad, me parece algo fantástico, que la Iglesia necesitaba, como de alguna manera, para decirlo también, una lavada de cara en este sentido, digamos, y sintonizar mejor con los nuevos tiempos sin traicionar, insisto, los principios permanentes que emanan del Evangelio. Y sin duda, Sergio, creemos que el Papa Francisco lo ha hecho y la verdad que se acercó a todos nosotros y da una gran alegría saber que uno puede siempre contar con él cuando uno necesita, ¿no? Sentir ese apoyo en estos tiempos, como usted bien decía, o más que nada este acercamiento a la gente que nos hace a todos como cristianos, a todo el mundo cristiano muy feliz. Muchas gracias, Sergio, por llevarnos tranquilidad para aclarar un poquito cómo son las cosas hoy y cómo está el Vaticano y cómo es la salud del Sumo Pontífice. No, al contrario, gracias a ustedes por la comunicación y te mando un abrazo, que anden bien. Un fuerte abrazo y gracias por todo.